Bienvenidos, bienvenidas a este video explicativo sobre ejercicios de análisis de sensibilidad. El ejercicio que vamos a proceder a hacer es la ayudantía 11, parte 1, árbol de decisión y variante. Les comento que estos son los incisos originales de un ejercicio histórico del curso y que posterior a este ejercicio se proceden a hacer algunas variantes con el mismo, pero que son incisos inventados. Así que si se detectan incoherencias o inconsistencias dentro del análisis de los mismos, de plano deben omitirse y no considerarse como algo válido para el estudio. Bien, dicho esto, procedamos con el ejercicio. La empresa Sole, reconocida empresa del rubro agrícola del país, está pensando en ingresar al mercado de las naranjas con un proyecto de prueba el cual tiene un desembolso inicial de 45 millones. Si nos damos cuenta, ya me están dando un dato importante que es la inversión inicial. Y tiene como duración 2 años, es decir, aquí está también nuestro horizonte de evaluación. Al final de este periodo no se podrá liquidar ninguno de los activos asociados al proyecto, ya que serán utilizados en los otros proyectos de la empresa. Como no hay liquidación de activos, no me preocupo de liquidar o vender dichos activos. El departamento de proyectos de la empresa estima que se pueden obtener los siguientes flujos incrementales. Se hace una aclaración después de impuestos y le asigna una probabilidad a estos, como se muestra a continuación. Bien, aquí tenemos la tabla con todos los datos necesarios para realizar nuestro análisis de árbol de decisión. Si se dan cuenta, en la primera parte, perdón, el año 1 tengo las probabilidades del escenario. Es decir, al yo invertir, existe un 30% de probabilidad de que yo gane 30 en el año 1, hay 40% de que yo gane 35 y un 30% de que gane 40. Y así, cada uno de estos escenarios posibles del año 1 también me generan 3 escenarios posibles de los flujos que vendrán en el año 2. Y ahí están las probabilidades de ocurrencia dado un escenario, o las probabilidades de ocurrencia del segundo escenario dado el segundo escenario. Y las ramificaciones que van de 1 al 9 que nos ayuda a identificar cuáles son los caminos que estamos analizando. De hecho, si ustedes hacen el diagrama en una hoja, se van a dar cuenta que van a conseguir 9 ramificaciones del árbol de decisión. Luego dice, de no realizarse la inversión, la empresa seguirá invirtiendo en las plantaciones de paltos, las cuales le dan el retorno del 12%. Ojo aquí que intuitivamente podemos detectar el dato de la trema, dado que si yo no hago el proyecto, voy a ir a hacer lo mejor que he dejado de hacer por este proyecto. Eso nos dice automáticamente el concepto de costo-oportunidad y que es nuestra trema. En el inciso 1 nos pide lo siguiente. Se le pide que calcule el van esperado del proyecto de la plantación de naranjos, luego la probabilidad en la cual el proyecto ve enriquecido el patrimonio de Sole y por último la máxima exigencia a la cual se puede someter el proyecto. Yo a continuación voy a proceder a transcribir los valores a Excel de una manera ordenada, ya se lo voy a mostrar, y pausaré el video dado que se genera demasiado ruido con el teclado, entonces voy y vuelvo en unos minutos. Bien, volvemos con la explicación del ejercicio. Si se dan cuenta, aquí he anotado los datos del problema, los datos obviamente de la parte inicial. Tengo una inversión inicial de 45 millones, un horizonte de evaluación de 2 años y una trema del 12%. Luego de eso, utilizamos la siguiente estructura para el árbol de decisión, dado que es bastante conveniente para hacer todos los cálculos que necesitamos hacer. Primero que nada, anotamos la información del año 0. Nuevamente, nuestra inversión inicial y la trema del 12%. En este caso lo escribí como valores directos, no como igual a la celda de arriba, para después hacer los otros cálculos necesarios, así que ojo con ese detalle. Luego de eso, si se dan cuenta aquí, simplemente he transcrito los datos del ejercicio. En el año 1 tengo una probabilidad inicial de 30% con su flujo respectivo y así para cada año. Y luego de eso, la probabilidad condicional de cada uno de los escenarios posibles para el segundo año. Bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer a continuación mientras corrijo unos números aquí? Es lo siguiente, dado que yo tengo la probabilidad de que pase un evento
y en base a ese evento ocurra otro, yo necesito calcular la probabilidad conjunta de los eventos. ¿De acuerdo? La probabilidad conjunta me va a describir cuál es la probabilidad de que al ocurrir el primer suceso ocurra el segundo. O más que nada es la intersección de los dos sucesos. Es decir, cuál es la probabilidad de que ocurra esto y esto. Y eso, por estadística, sabemos que tiene que ser el producto entre las probabilidades de los eventos. En este caso yo voy a multiplicar la probabilidad de que ocurra el escenario 1 por la probabilidad de que ocurra el escenario 1 pero del año 2. ¿Ya? Y así voy a ir calculando la probabilidad conjunta para cada uno de los escenarios. Si se dan cuenta, he fijado la primera celda con F4 para poder arrastrar el cálculo con las demás probabilidades condicionadas del año 1. Por lo tanto, en el primer caso yo tengo una probabilidad de que ocurra un flujo efectivo del 30 millones y que luego de eso ocurra 10 millones con una probabilidad conjunta del 9%. Aunque esa es la probabilidad de que ocurran los dos eventos simultáneamente. Si yo arrastro la celda a los primeros tres escenarios, automáticamente me van a calcular la probabilidad conjunta de los eventos. Ahora, cuidado, un error típico de los ejercicios de árbol de decisión es, habiendo calculado la primera probabilidad conjunta y fijado la primera celda, yo arrastrar el cálculo directamente hacia abajo. Eso le va a generar un error, dado que si se dan cuenta, todas las celdas están calculándose con la probabilidad del año 1, perdón, del escenario 1. ¿Ya? Así que recuerden que este cálculo es válido para los primeros tres escenarios que están condicionados al escenario del año 1. Luego de eso yo necesito corregirlo para el escenario 2. Nuevamente arrastro esos escenarios y luego para el escenario 3. Ahí está. Y ahí sí están bien calculados nuestras probabilidades conjuntas. Si se dan cuenta, también se nos tiene que cumplir que la sumatoria de todas estas probabilidades conjuntas tiene que ser igual a 1, o en este caso 100%, por propiedades estadísticas. Ojo con ese detalle que les puede servir para corroborar que su cálculo esté bueno. Cuando ustedes llegan y arrastran esto y no corrigen el cálculo de esa celda, probablemente no les dé 100, les dé menos de 100 o mayor a 100. Así que esta es una forma de asegurarse de que su cálculo está bien realizado. Luego de eso vamos a calcular el van de cada rama, ¿de acuerdo? Sin incluirle probabilidades todavía, solamente el van. El van de cada rama lo vamos a calcular directamente con los valores de los flujos efectivos en los años correspondientes y se va a calcular de la siguiente manera. Yo voy a escribir la fórmula igual a menos mi inversión, dado que la tengo positiva, así que le cambio el signo en la fórmula, más la función BNA, valor neto actual, ¿de qué tasa? La tasa obviamente es mi trema y la voy a fijar para poder arrastrar los cálculos. También voy a fijar la inversión, dado que no tiene que moverse. Y mis valores son los siguientes. Primero que nada, el flujo efectivo del año 1. Y el valor 2 tiene que ser el flujo efectivo del año 2 en estos escenarios. ¿De acuerdo? El cálculo se va a hacer parecido al de la probabilidad conjunta, dado que el van de los primeros tres escenarios está definido por el escenario 1 y los tres posibles escenarios del año 2. Y los van de las ramas de las 4 a las 7, de las 6 están condicionadas a los valores de los flujos del escenario 2 del año 1 y los distintos escenarios, y así sucesivamente. Un detalle importante es lo siguiente: la función BNA, al igual que la fórmula que uno hace a mano, considera que el primer valor es el del año 1 y que el segundo valor corresponde al año 2 y así sucesivamente. Si ustedes invierten estos valores, Excel va a asumir que el flujo del primer año es 10 y no 30, ¿ya? Así que el orden importa en el cálculo del van. Cuidado con eso. Luego de eso hago Enter y me va a calcular el van. Hago lo mismo para las primeras tres celdas. Bien, hago lo mismo para las tres celdas y luego de eso corrijo la fórmula. De hecho, voy a hacerlo en realidad para todas las celdas y ahora voy a corregir aquí la fórmula
En este caso debe ser M13. M13, ahí sí. Tiro hacia abajo. Y luego de eso corrijo acá el número, la celda M16. Y me va a quedar ahí. Y ya está. El cálculo de nuestro van. Voy a sacar decimales para anotar mejor el cálculo. Y le voy a dar un formato condicional para darme cuenta qué valores me dan negativo, menores a 0. Ahí sí. Entonces cualquier van menor a 0 me va a dar la celda en rojo y todos los demás en normal. Bien, una vez calculado el van de cada rama, yo ahora sí voy a calcular el van esperado de cada rama. De cada rama. Ok, y el van esperado de cada rama va a ser simplemente la multiplicación entre el van de la rama y la probabilidad conjunta. ¿De acuerdo? Repito, el van de la rama por la probabilidad conjunta. Eso es lo que yo realmente espero obtener de cada una de las ramificaciones. Arrojo hacia abajo y me va a dar automáticamente los resultados. Voy a volver a resaltar las celdas. Ahí está. Y luego de eso, yo voy a calcular el promedio del van esperado como la sumatoria de todos los posibles valores esperados. Y me va a quedar un van esperado de todo el proyecto y de todas sus posibilidades de 6,35. Voy a guardar el Excel. Bien, y aquí está mi van esperado. Acabo de hacer una corrección. El valor de aquí, el flujo efectivo del año 2 de la último escenario era 40, no 42. Cuidado con ese detalle, un error de tipeo. Bien, aquí tengo mi promedio de van. Ahora, algo que nos falta calcular, o sea, nos faltan calcular dos cosas. Primero que nada es la desviación estándar del band esperado y luego la TIR. ¿Por qué son necesarios estos dos valores? Porque ambos, recuerden, son la desviación estándar complementa el análisis probabilístico que uno le realiza al proyecto y la TIR siempre ha sido, no es el mejor indicador, pero siempre ha sido un indicador para determinar qué tan rentable es el proyecto con respecto a otra alternativa, por lo menos en años pequeños. Obviamente recuerden que tienen grandes errores en escala de tiempo, así que en este caso igual la vamos a calcular. Bien, primero que nada debemos calcular la varianza de cada uno de los escenarios posibles de nuestro proyecto. Para ello vamos a recurrir a la fórmula más básica de la varianza, que va a ser la siguiente. Vamos a escribir en Excel la función potencia y vamos a colocar el número. ¿Qué número? Nuestro van de cada rama y le vamos a restar el van promedio. Luego de eso lo vamos a elevar al cuadrado y esta varianza que se genera por la diferencia entre estos dos valores elevados al cuadrado la multiplicaremos por la probabilidad conjunta de que ocurra ese evento. Nuevamente voy a fijar la celda del promedio con F4 para poder tirar los cálculos hacia abajo. Y me va a dar el valor de la varianza para cada año. Luego de eso, la varianza total va a ser la suma de todas mis varianzas posibles, que sería nada más ni nada menos que sumar todas las varianzas. Y por último, mi desviación estándar de todo el proyecto con todo el análisis probabilístico va a ser igual a la raíz de mi varianza, ¿cierto? Las fórmulas más básicas que conocemos de desviación estándar y varianza. Y va a estar, esta es mi desviación estándar del proyecto. Ahora vamos a hacer el cálculo de la TIR un poquito más abajo aquí. Bien, aquí me voy a detener un segundo por un problema conceptual. Bien, yo les comenté que las varianzas del problema
o sea, del proyecto en general, se debiese calcular como la muestra, que es el van neto de cada rama, menos el promedio del valor esperado del van por la probabilidad conjunta, y eso me da los siguientes valores, con la respectiva varianza, que sería la sumatoria de las varianzas de cada rama, y luego de eso la raíz de la varianza calculada. Ojo que acá en realidad no es promedio, esto es valor esperado, que no es lo mismo conceptualmente. Pero recordemos que la fórmula de la varianza dice lo siguiente: debe ser la muestra menos el promedio de las muestras, y todo eso elevado al cuadrado. Bien, siguiendo ese criterio conceptual, claro, eh, lo que en estricto rigor es lo correcto, lo que creo en este momento, después de haber estudiado un poco más estadística, debe ser la muestra 10,24 menos la función promedio de el promedio de los van de cada rama, ¿cierto? Porque esos son los promedios del van, para restarlos a la muestra. Y todo eso al cuadrado por la probabilidad de que esa varianza efectivamente ocurra, y me va a dar el mismo resultado, o sea, casi el mismo resultado. Si se dan cuenta, varía muy poco. En el caso de la división estándar también genera variaciones en el cuarto decimal recién. Entonces, como les comento, la varianza 1 es como nos enseñaron a nosotros el cálculo, y la varianza 2 es lo que creo yo debiese ser lo correcto, dado el concepto de que si yo necesito los datos de la muestra, calculo la varianza de la muestra, no debería calcularlo con un valor alterado como es el valor esperado del van. Ahora, increíblemente dan parecidos, pero creo que eso es lo correcto, reitero. Cualquier detalle, confirmar con sus profesores. Bien, olvidando de esos detalles conceptual, voy a eliminar esta que es prácticamente lo mismo. Vamos a, por último, calcular la TIR del proyecto. Bien, la TIR del proyecto va a ir determinada por el siguiente cálculo. Si se dan cuenta, para calcular la TIR yo necesito el primer flujo, que es la inversión, el segundo flujo, que es el flujo del año 1, y mi tercer flujo, que es el flujo del año 2. Ahora, como tenemos probabilidad entre medios, no es llegar y calcular la TIR directamente, sino que yo necesito calcular el valor esperado de los flujos netos de cada año, y a eso sacarle la TIR. Por lo tanto, yo voy a escribir aquí el año 1, no, perdón, el año 0, el año 1 y el año 2. Bien, y en el año 1 yo tengo un flujo efectivo de menos 45, ¿cierto? Que es mi inversión. Luego de eso, en el año 2 yo tendría lo siguiente. El valor esperado del flujo del año 1 sería la probabilidad del primer escenario por su flujo efectivo, más la probabilidad del segundo escenario por el flujo efectivo, más la tercera probabilidad del escenario por mi flujo efectivo, y lo cual en el año 1 yo esperaría un van de 35 aproximadamente. Y luego de eso tendría que también calcular el valor esperado del flujo efectivo del año 2. Y para el año 2 yo necesito calcular el valor esperado del flujo efectivo del del año 2. Para ello voy a ocupar la función suma producto de la probabilidad condicionada, perdón, el flujo efectivo por la probabilidad conjunta de cada flujo, dado que esta es la verdadera probabilidad de que ocurra esto, y así sucesivamente. Por lo tanto, mi valor esperado va a quedar determinado por ese producto, y me va a arrojar que la TIR es aproximadamente de un 23,009%. Esto era el inciso A. Ok, esto es inciso A. Luego de esto vamos a pasar al inciso B. Y en el inciso B nos preguntan cuál es la probabilidad de que Sole vea incrementado su patrimonio. Es decir, a la de invertir, cuál es la probabilidad de que el van dé mayor o igual a 0. Porque esa es la manera en que uno incrementa su riqueza. Para ello, nosotros vamos a determinar lo siguiente. Haciendo un recuerdo
de estadística, si me permiten, nosotros sabemos que para este caso el van va a distribuir de manera normal. ¿Por qué va a distribuir de manera normal? Porque los únicos dos parámetros que pudimos encontrar es el valor esperado y la desviación estándar. Esto es el valor esperado de X, que era el valor esperado del van, que era 6,21. Bien, como nos están preguntando la probabilidad de que Sol incremente su riqueza, existe, si el valor esperado es 6,21 en la distribución normal, yo sé que más o menos por acá, ¿cierto? Decimos más o menos por acá, el valor del van es 0. Bien, ahora, en Excel, la distribución normal acumula probabilidades de la izquierda a la derecha. Yo necesito calcular esta probabilidad, ¿cierto? La probabilidad de que el valor esperado del van sea mayor o igual a 0. Como en Excel no me permite hacer ese cálculo directamente, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el complemento, es decir, vamos a escribir en Excel igual 1 menos la probabilidad de que el van sea menor a 0. Por lo tanto, a la acumulación completa de la función, yo le voy a restar este pedacito de acá pequeño y me va a dar la probabilidad de que Sole incremente su patrimonio. Bueno, después de ese ensayo en Paint, vamos a escribir lo siguiente. 1 menos distribución normal, busquemos la normal, normal estándar, ojo, normal. Distribución normal, ojo, que tiene que ser distribución normal, dado que la distribución normal estándar tiene media 0 y desviación estándar 1. En este caso nosotros conocemos nuestra desviación estándar y nuestro promedio, que es distinto a la estándar. Entonces yo defino esos parámetros. Al ocupar la función de distribución normal, yo voy a decirle que, ok, yo quiero la probabilidad de que el van sea 0, con una media de 6,21 y una desviación estándar del 10,32. Por último, me va a preguntar si es acumulado o no. Como ya vimos, yo necesito acumular la probabilidad hasta que sea 0, para que al restárselo al 1 me dé el complemento, que es lo que me están preguntando. Por lo tanto, yo voy a decir verdadero y cierro paréntesis para luego determinar que con un 72,62% es la probabilidad de que Sole incremente su patrimonio. Bien, volviendo, y lo último que preguntan es la máxima exigencia a la cual se le puede someter al proyecto. Bien, si recordamos conceptualmente cuál es la máxima exigencia que se le puede exigir a un proyecto, esta es la TIR, ¿cierto? Porque si el proyecto llega al valor de la TIR, significa que yo estoy obteniendo un van mayor, un van igual a 0. Por lo tanto, ese es el máximo valor que yo le puedo exigir a un proyecto. No obstante, para determinar cuáles son las consecuencias de someter al proyecto esa exigencia, vamos a hacer el análisis. Y vamos a decir lo siguiente. Vamos a copiar la hoja que estamos trabajando. Vamos a desarrollar el inciso C. Bien, como les había mencionado, voy a copiar y pegar la hoja para hacer el inciso C. Aquí va a estar el inciso C. Y básicamente analizamos las consecuencias de exigirle lo máximo al proyecto, que sería el equivalente a la TIR. Para ello simplemente voy a igualar acá la trema a la celda de la TIR y debería cambiar todos los valores automáticamente, ya que esa es la gracia de tener concatenado todos los valores. Si se dan cuenta, esa es la variación que se me genera al exigirle al proyecto la TIR. Si se dan cuenta, el valor esperado se me cumple, que es 0, ¿cierto? Un van para la TIR siempre es 0, y estas son las consecuencias de exigirle el máximo al proyecto. Bien, y aquí está la probabilidad
de que Sole vea incrementado su patrimonio, también el cálculo se hace automático y bajó de un 72% aproximadamente a un 50%. Bien, eso sería todo por el ejercicio de árbol de decisión en cuanto a los incisos originales. Los incisos inventados solamente subiré la pauta, dado que si no será muy extenso el video. Eso, espero que les ayude para su estudio. Saludos.